Señora, Como lo expresó Sergio Ocampo Madrid en su reciente artículo en El Espectador, Luis Carlos Galán en la hoguera del 8M, antes de esta fecha resultaba difícil imaginar vandalizada la estatua de un hombre bueno, de un estadista que se convirtió en mártir de la guerra contra el narcotráfico, víctima del maridaje sórdido de la mafia con los políticos. Para el autor resultaba aún menos imaginable ver que toda esa violenta reacción de algunas feministas fuera motivada en parte por su novela Las Distancias, en la que, según expresó, se recupera de la oscuridad la historia de Luis Alfonso, el hijo mayor del político, y de María Isabel Corredor, empleada doméstica de su casa paterna, quien al quedar embarazada a los 24 años lo mantiene en secreto por temor a que le quitaran su bebé. Aunque más adelante la relación de Luis Alfonso con su padre se regularizaría, este no quiso perder su apellido materno, renunciando a ser adoptado, decisión que cambiaría 9 años después de la traumática pérdida de su padre, quien por años lo visitó con la constancia que le permitía su actividad política, entablando conversaciones sobre este tema, el clima, los trancones, el estado de la vía y sobre libros, que, como lo expresó Ocampo Madrid, solo compartía con quienes más quería, en este caso con alguien que, a pesar de ser tan cercano, se sentía tan distante como si no lo fuera. bueno, Sandra, antes de darle la palabra a Sergio para que nos cuente sobre la experiencia de escribir esta historia, yo quería decir un par de cosas. Una, eso que tú dijiste, Sandra, de nuestra cultura, de esa que yo creo que se afianza un poco más en nuestro país. eh, pero que quizás hace parte de nuestra humanidad de querer saber lo que pasa con el otro en su intimidad, ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que hace que esta periodista de la que hablábamos en el primer segmento del programa, entonces quiera poner el tema sobre la mesa, ¿no? El tema de ese hijo que tuvo Galán antes de su matrimonio y del que no se supo públicamente por mucho tiempo. Pero entonces yo quiero insistir, ¿no? En que uno entiende que haya esta curiosidad y este deseo de saber eso y de enterarse de lo que ahí pasó, pero sí creo que tenemos que empezar a erradicar ese tipo de conductas en las que nos saltamos la investigación porque tenemos un objetivo que es el de, en este caso, afectar la reputación del alcalde y que creo que fue lo que hizo la periodista. Y de hecho ahora viendo este segundo video recordé que de hecho en algún momento hubo la intención por parte de Luis Carlos Galán y de su esposa Gloria Pachón de adoptarte, ¿no? Pero pues tú no quisiste, Luis Alfonso. Esa era una cosa que quería decir antes de la intervención de Sergio. Y la otra es que yo leí el libro y que es un libro precioso, precioso, no solamente por la historia, porque realmente es una historia muy linda en cuanto a eso que tú nos contabas, Luis Alfonso, de la posición que asumieron tú y tu mamá de ser solidarios o de ser cómplices o de proteger a Luis Carlos Galán y del talante y el temperamento tan discreto, ¿no? De tu mamá. Eh, eh, no solamente por eso, por la historia, por tu experiencia de vida, pero además porque está narrado de una forma que de verdad no es porque esté aquí Sergio y no es porque estemos haciendo este programa. Yo soy aficionada a la lectura, pero está preciosamente narrado. Entonces quería decir esas dos cosas antes, Sergio, de que tú nos cuentes cómo fue escribir este libro y encontrarte con esta historia. No te escuchamos.
No, no te escuchamos. Ya. Ya. Gracias por tus palabras. Siempre es muy halagador enterarte que algo que tú escribes, que algo que tú produces eh, desde tu interior, con toda la fuerza de tus pensamientos, de tus sentimientos, le llegue a la gente y le llegue de un modo tan certero como uno quería que le llegara. Entonces, te agradezco mucho. Escribir este libro para mí ha sido un ejercicio muy transformador por muchas cosas. En lo personal, me acerca a una historia muy poderosa por la fuerza que tiene el personaje central, que es Luis Alfonso Galán, eh, por la representatividad impresionante que tiene en una sola persona, en una sola historia, la gran mayoría de las grandezas y de las miserias de mi país. Entonces, me considero muy afortunado haber podido dejarme encontrar por Luis Alfonso y por la historia de Luis Alfonso. Para completar, yo tengo el problema de que siempre me extiendo mucho en las respuestas, entonces aquí voy a hacer un esfuerzo adicional para ser breve. A mí siempre me han encantado los héroes pequeños, o sea, los verdaderos héroes que yo admiro no son los Rockefellers y los Ford y los Sarmiento Angulo, ni los Galán Sarmiento, ni los Simón Bolívar. No, a mí me parece que la verdadera heroicidad viene de la épica cotidiana, de las dificultades, de los obstáculos, de las carencias. Luis Alfonso reúne en sí mismo la historia de un hombre con una lucha muy tenaz, que es a la vez hijo de un prohombre de este país, que ese sí queda inscrito en la gran historia. Entonces termina siendo una idea literariamente fascinante que Luis Alfonso tenga las claves de la microhistoria, de esa que nunca se conoce, de esa que nunca trasciende, ni siquiera a los libros de historia, mucho menos a los libros de historia, pero que termina incidiendo y siendo fundamental, porque su silencio o su posible revelación en algún momento inadecuado podría haber terminado cambiando la macrohistoria. Entonces, es de verdad, es en sí mismo reúne todas las condiciones para dar una gran novela, para conseguir una gran novela. Sí, aquí hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y pues Sergio lo dice de una manera también espectacular porque conoce mejor que nadie su libro. Y es ese impacto que hubiera tenido Luis Alfonso, que eventualmente los enemigos de tu padre, que no eran pocos, se hubieran enterado de tu existencia. Y cómo durante tanto tiempo y tanto sacrificio, porque es que lo que dice Sergio es absolutamente cierto. Es decir, aquí el héroe eres tú, porque realmente el que tuvo que sacrificar el poder estar con su padre todo el tiempo a la vista de todo el mundo, pues fuiste tú. Y haber hecho ese sacrificio tan grande para que ahorita los nuevos enemigos ya no de tu padre, sino de tu hermano, empiecen a utilizarte, pues también es como hasta cierto punto injusto, doblemente injusto. Pero me encantaría saber, Luis Alfonso, ¿tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿qué sientes acerca de esta forma? Porque pues tú tienes, hubo una entrevista, ¿no? Que te hicieron a raíz de todo lo que sucedió en el tiempo, en donde tú planteas que todo eso que está, ese vandalismo a la estatua y todo lo que se ha dicho es una estrategia política. Entonces, pues nos encantaría, por favor, que nos contaras un poquito más sobre eso. Sí. Mm.
Es claro que cuando hay un contexto a la reacción de ese grupo feminista. Ese contexto es que días anteriores hubo la confrontación de la administración distrital con el Ministerio del Medio Ambiente. Ustedes saben que había una resolución que definía el tema ambiental en la sabana de Bogotá. Se estaba violando abiertamente la ley, la constitución, la jurisprudencia, y ustedes recordarán una imagen de la saliente ministra del Medio Ambiente de este ministerio, donde se toma fotos con la estatua de Galán, con incendio y todo, y le pareció maravilloso, etc. Pues me pareció una reacción de cierta manera infantil, una canallada, hacer esa exhibición de un funcionario público. Yo tengo muy firme o muy claro mis orígenes, de los cuales me siento orgulloso. Siempre he reconocido que mi madre, una campesina humilde, que se empleó como empleada del servicio en la Casa Galán Sarmiento, y ese ser que descolló en la política como Luis Carlos Galán. Mi orgullo es de ambos lados. Mi madre, una mujer valiente que pues afrontó la vida de una manera heroica. También yo creo que la heroína aquí es María Isabel Corredor Barrera. Pues yo tuve la oportunidad de estudiar, de terminar una carrera universitaria. Jamás me imaginé que después de estar en el campo, ejerciendo las labores de campesino, con mucho orgullo lo digo, aquí me siento un campesino que surgió de ese país olvidado, pero que mi padre siempre me insistía con el estudio, eso sí que tengo que reconocerlo. Él se preocupaba cuando yo abandoné mis estudios en una oportunidad por rebeldía de la adolescencia, y desde luego cuando viene el asesinato yo apenas estaba culminando el bachillerato. Luego me empleé como mensajero, terminé la carrera de Derecho, luego hice una especialización en Derecho Administrativo, y siempre mi preocupación era cómo rendir un homenaje a la memoria de Galán. Y me surgían empleos donde me sentía de alguna manera sometido, pero no me interpretaba como hijo de Galán. Luego, creo que esto que estoy contando puede ser que no esté en el libro, porque hay que decirlo, fue muy fuerte, de una carga emocional altísima, contar, volver a mi infancia y narrar cientos de horas con Sergio. Hubo risa, lo reconozco como ser humano, hubo lágrimas, pero eso me sirvió, eso me fortaleció. Creo que tenía que vivirlo y para enfrentarlo. Y estando en esa situación, pues logré vincularme al Estado y conocer muy de cerca cómo es toda esta complejidad que Galán enfrentaba, ¿sí? Me dieron responsabilidades enormes, poder certificar miles de personas integrantes de los grupos armados. Yo dirigí un comité operativo para la acción de las armas, casi como 7, 8 años. El país no lo sabe. Yo tengo mi historia en haber aportado al país, ¿no? A mi manera, a mi estilo. Haber conocido historias de niñas, de niños reclutados por los grupos armados y sacarlos de la guerra. Yo me sentía ya útil y prestando un servicio a mi país. Luego la vida me colocó en la otra orilla.
era coordinar unas estrategias de jornadas móviles de acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado. Entonces era tener al victimario y la víctima en los dos extremos, y ellos conocerlos y no tomar parte de ninguna manera. Ese escenario a mí me permitió conocer mucho más mi país, recorrerlo desde La Guajira, me faltó solo el Amazonas y Guainía y Pichada de pronto recorrerlos, pero el resto del país estuve ahí. Entonces eso me identificaba con Galán y, y con el legado del nuevo liberalismo, que por cierto renace luego de una lucha titánica de mis hermanos, de Carlos Fernando, de Juan Manuel, que admiro lo que hicieron, haber enfrentado de la manera más valiente al Consejo Nacional Electoral, luego a ir hasta la propia Corte Constitucional, que a través de una tutela se reconoció la personería jurídica de un partido que dejó cientos y cientos de líderes asesinados, encabezados por Galán, desde luego, Rodrigo Lara, el atentado a Enrique Parejo. En fin, creo que ahí es donde me identifico con ese legado y con una responsabilidad enorme que todavía falta por hacer mucho. Impresionante esto, yo los escucho hablar a Sergio hablando de su libro, a ti, Luis Alfonso, hablando de tu vida, de cuando dejaste de estudiar y recuerdo el libro porque eso lo narra el libro y de verdad que es muy importante que lo lean. Ahora lo estoy recordando, yo lo leí hace como un año larguito, pero es realmente una obra maravillosa que, que recuenta muy bien todo eso que tú transitaste, todos esos encuentros esporádicos con tu padre. Me acuerdo de un carro ahora, de un carro que creo que él te dio. En fin, es un libro muy, muy lindo que estoy recordando ahora que estoy conversando con ustedes y que quiero recomendar que lean. Yo no sé, Sandra, si pasamos ya al tercer video y ahí vamos a conversar. Yo no sé si están listos para la filosofía, porque es lo que viene ahora.